Continuando con nuestro programa, daremos comienzo con nuestra primer mesa de exposición, denominada Derechos Humanos en la Actualidad. Y para tal efecto, tenemos el honor de contar con grandes personalidades del foro jurídico, por lo cual me tomaré la libertad de mencionar a los integrantes de la misma. Primeramente, tendremos la participación del doctor Juan Velázquez, quien es licenciado en Derecho con los grados de maestro y doctor. Tiene 53 años defendiendo juicios penales y 50 impartiendo clases de licenciatura y posgrado. El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación lo nombró arquetipo del defensor penal. Él estará presentando el tema Derechos Humanos y Sistema Penal Oral de Enjuiciamiento. Adelante, por favor. Primero quiero agradecer el enorme honor, la gran distinción de que se me haya invitado a este evento. Tengo 53 años defendiendo juicios penales, pero tengo prácticamente toda mi vida involucrada con el Poder Judicial. Mi papá era abogado y a los 7 años de edad me llevaba a sus juicios y por eso conocía. Empecé a conocer, seguí conociendo, conozco muy bien. Y porque conozco muy bien al Poder Judicial y particularmente al de la Federación, siempre que he tenido la oportunidad he dicho, México se sostiene en mucho gracias a la muy honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le tengo el mayor respeto, señores jueces, magistrados, ministros. Antes de empezar mi pequeñita exposición, porque al final de cuentas me dijeron que el tiempo era de máximo 20 minutos, quiero referir una anécdota. En 1983, hace 40 años, exactamente 40 años, en los Estados Unidos de América participé en la defensa de un procedimiento de extradición solicitado por el gobierno mexicano. En ese procedimiento se pedía la extradición de un funcionario muy mediático y en un tema que en aquel momento resultaba muy escandaloso. A mi defendido en esa extradición se le imputaron delitos del fuero común y del fuero federal. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General de la República enviaron a sus altos funcionarios para que los representaran en ese procedimiento de extradición. A veces, ellos y yo coincidíamos, por decir, al abordar el elevador que nos llevaría a un piso superior donde estaba el juzgado de la extradición. Los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República no se subían al elevador si yo estaba, porque ¿cómo? Iban a estar junto a mí, que era el enemigo. Y entonces o no se subían o en una de esas se bajaban. Bueno. En cambio, el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sí se subía y socializaba conmigo. Y luego hasta me invitaba a que fuera con él, quizás a tomar un café o a comer algo, porque ese alto funcionario estaba más allá de esos prejuicios. El adversario es un enemigo, no podemos ni siquiera estar junto a él. Con el tiempo
ese alto funcionario me permitió ser su amigo. Y por sus enormes méritos como jurista y hombre de bien, llegó hasta a ser ministro de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, su fallecimiento me conmovió. Se había muerto un gran jurista, se había muerto un hombre de bien. Ese funcionario era don Humberto Román Palacios, papá del señor magistrado Humberto, quien tengo la fortuna de que también me haya distinguido con su amistad. Bueno, quise decir eso porque cada vez que tengo la oportunidad de ver a Humberto, el señor magistrado, mi amigo, invariablemente, ineludiblemente, me acuerdo de su papá, Bueno. En una exposición muy breve, tiene que ser muy breve, quiero dar mi punto de vista respecto de lo que sucede ahora, a mi juicio, en el nuevo sistema penal acusatorio y en tanto los derechos humanos. Yo entendería, como defensor, que los derechos humanos en ese sistema penal acusatorio tienen su fundamento en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al debido proceso legal, al due process of law de la Constitución norteamericana. Nosotros nos inspiramos en ese debido proceso legal de allá. Esas garantías individuales relativas al debido proceso legal han tenido un largo recorrido legislativo. A partir de la Constitución de 1917 y en tanto su promulgación. Cuando comencé a litigar, ya como abogado, a principios de los años 70, me di cuenta en la práctica, desafortunadamente, de que muchas de esas garantías individuales relativas al debido proceso legal y que ahora contendrían los derechos humanos eran letra muerta, porque las autoridades encargadas de las investigaciones policíacas y ministeriales, no invariablemente, frecuentemente, las violaban. Y para que muy desafortunadamente todas esas violaciones en los juicios de amparo que se promovían se declaraban consumadas y esos juicios de amparo se sobreseían. Luego también, aparte de la consumación de las violaciones, porque el artículo 20 de la Constitución establecía, son garantías del procesado. Y entonces todo ese catálogo de garantías maravillosas relativas a la defensa, al debido proceso legal, a lo que ahora conocemos como los derechos humanos, no aplicaban en las indagatorias, no aplicaban, porque no hablaban de garantías del indiciado, del investigado, no, garantías del procesado. A mediados de los años 90, 94, en fin, hubo una enorme reforma que modificó toda esta historia que estoy contando. En esos años, un poco antes, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estuvo presidida por el doctor Jorge Carpizo. Y yo digo que el doctor Jorge Carpizo fue un gran campeón defensor de los derechos humanos.
aunque me permito calificar que su gestión luego como Procurador General de la República quizá no fue tan venturosa. Probablemente esto demuestra que no somos buenos para todo, sino nada más para alguna cosa. El doctor Carpizo, y con juristas de talla como don Sergio García Ramírez, y en fin, propusieron reformas legislativas para que por fin aplicaran esas garantías del debido proceso legal. Y entonces, por ejemplo, para que todas las garantías del artículo 20 del proceso aplicaran en la averiguación previa del Ministerio Público. Y para que entonces, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público tuvieran la obligación de hacer comparecer, de citar, hacer comparecer a los acusados a esas investigaciones para que rindieran, si querían, una declaración y ofrecieran pruebas de descargo. Eso fue fundamental y generó un cambio, porque en aquella época se exigía, por ejemplo, para el libramiento de una orden de aprehensión y el dictado de una formal prisión, de un auto de formal prisión, que hubiera las pruebas del cuerpo de un delito y de la probable responsabilidad de aquel al que esa orden de aprehensión o ese auto de formal prisión se le iban a dictar. En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que ese adjetivo probable responsabilidad, ese adjetivo probable era casi seguramente lo que se iba a tener que probar o a poder probar, lo que casi seguramente se iba a poder probar. A ver, si a esta persona le libran una orden de aprehensión, si le decretan un auto de formal prisión, bueno, que haya las pruebas del cuerpo de un delito, las pruebas de un delito, pero y también las pruebas de que casi seguramente esa persona fue la que cometió el delito, probable. Luego, había también las reglas claras para la imposición de la prisión preventiva bajo caución. Primero, se restringía solamente si el término medio aritmético de la pena del delito excedía de los 5 años de prisión. No, luego, en los años 90 y cuando esas reformas, se habló de delitos graves calificados en el Código Federal de Procedimientos Penales, y para que solamente por delitos graves se privara preventivamente de la libertad caucional, no se otorgara la libertad caucional a una persona. Además, en la instrucción del proceso, por ejemplo, el procesado podía renunciar a esos plazos del proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos si necesitaba un mayor tiempo para su defensa. Y solamente por citar algunos casos, en tanto la brevedad del tiempo que tengo para mi exposición. En una de esas, todo ese procedimiento que se calificó de inquisitorial y etcétera, se echó a la basura. ¿Y para qué entonces ahora tengamos algo absolutamente novedoso? Por ejemplo, novedoso, pero que yo digo que, a mi juicio,
es violatorio de esos derechos humanos, del debido proceso legal relativos a la defensa, por lo siguiente que voy a decir. Los señores ahora fiscales pueden integrar su carpeta de investigación sin que haya obligación de citar al investigado. No es necesario que venga, no es necesario que conozca, no es necesario que refute, no es necesario que pruebe en contrario. Y entonces, bueno, un día, cuando esto se haya judicializado y para que entonces haya una audiencia de imputación. Ahora, para que el libramiento de la orden, para que el libramiento de una orden de aprehensión y de una vinculación a proceso sea en tanto datos. Y claro, sí entiendo que se hable de datos y no de pruebas, porque al final de cuentas las pruebas serán las que un señor juez de oralidad reciba en la audiencia del juicio de oralidad. Pero a ver, datos, y para que entonces el estándar probatorio respecto de la probable responsabilidad se haya reducido, me parece que sea atentatorio de esa debida defensa. Otra cosa que me parece delicada, el que si a la audiencia de imputación el imputado no se presenta, entonces se le libre una orden de aprehensión. Pero para que esa orden de aprehensión no haya analizado si los hechos que el fiscal ha judicializado contienen las pruebas de un delito, en tanto los elementos de su cuerpo, y bueno, de esa que la Constitución dice, probable responsabilidad. Tú no te presentaste, y porque no te presentaste, te libro una orden de aprehensión, por ese solo hecho, sin analizar lo que haya en esa judicialización. Ahora, la prisión preventiva me parece que sea ya una regla y no una excepción. Yo entiendo que la prisión preventiva es a veces necesaria, pero es al mismo tiempo una de las mayores injusticias del procedimiento penal. ¿Por qué? A ti te estimo inocente, hay la presunción de inocencia, expresamente contenida ahora en nuestros ordenamientos legales, que antes también la había. También la había porque recuerden el indubio pro reo. A una persona solo se le podía condenar si había pruebas plenas de su culpabilidad. Si había dudas, pues se le tenía que absolver. La Suprema Corte había dicho que la presunción de inocencia estaba implícita en ordenamientos legales. Pero bueno, ahora yo estoy obligado a presumirte inocente, en tanto no haya un juicio y una condena. Pero para saber si eres culpable y en tanto ese juicio, te aprisiono preventivamente, mal que bien, como si fuera una pena. Bueno, no es una pena, pero es una privación de la libertad. Cuando yo estudié Derecho, ya voy a acabar, cuando yo estudié Derecho, leí un libro clásico, todos nosotros lo leímos, de Francesco Carneluti, cuyo título lo dice todo: las miserias
del proceso penal. Y una de las miserias de ese proceso penal, si no es que la principal, era la prisión preventiva. Carneluti dijo: la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso y un aprisionamiento que se vuelven una tortura. Ahora se impone la prisión preventiva oficiosa. Bueno, eso es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, que para más empezó con creo que 5 artículos, con 5 delitos, y para que ahora llevemos ya creo que 15 o 16, y al rato llevaremos, bueno, pero en fin. La prisión preventiva oficiosa, que se impone nada más porque la Constitución dice, será prisión, estos delitos serán de prisión preventiva oficiosa. Pero para que entonces un eminente ministro de la Suprema Corte haya propuesto y no se haya aprobado en un proyecto que oficiosa no significa automática, sino oficiosa porque aunque tú, fiscal, no me la pidas, yo de oficio la voy a examinar, pero para que, habiéndola examinado, determine si en el caso concreto merece su aplicación o no. Prisión preventiva oficiosa. Y la otra, prisión preventiva justificada. Nada más que en casi todos los casos se justifica la prisión preventiva. Y entonces, en casi todos los casos, porque sea oficiosa o porque sea justificada, ahora ya sin reglas claras como en el procedimiento anterior, se impone la prisión preventiva. Me parece que por estas pequeñas cositas que he dicho, ese debido proceso, me parece, se haya vulnerado, y para que ahora sea más difícil la defensa de alguno y para que ese alguno esté más expuesto en un procedimiento judicial penal. Quiero terminar ya nada más, aquí sí, ponderando lo que me parece que es la mayor cualidad de nuestro procedimiento penal acusatorio y que se llama contradicción. Las partes ahora tienen que acreditar su acusación y su defensa en la audiencia del juicio de oralidad y con ahí sí las pruebas que el señor juez de ese juicio reciba. Creo que de todo esto, hay muchísimas cosas positivas, pero creo que esta sea de a tiro la realmente positiva, porque hace desaparecer aquella historia trágica de cuando las averiguaciones previas de los agentes del Ministerio Público, que con su fe pública recibían todas las pruebas, y para que luego ya integrada esa averiguación previa, se consignara a un señor juez y se llevara a juicio a ese acusado. Y para que todas esas pruebas ya preconstituidas le sirvieran al señor juez para dictar una sentencia condenatoria. El hecho de que eso ya no suceda en este nuevo sistema de enjuiciamiento me parece que es absolutamente capital. Bueno,
Y como tenía 20 minutos y creo que ya me pasé, les pido una disculpa y muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la presentación del doctor Humberto Manuel Román Franco, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, con el tema Ámbito penal en el derecho humano. Gracias. Primero que nada, una disculpa para los organizadores, que llegué a la inauguración y me subí, pero con las carreras yo pensé, ya debo de estar arriba. Y también un poco la costumbre de cuando fui director regional aquí en la Ciudad de México de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, que hoy afortunadamente tiene como director a mi gran amigo, el magistrado Fernando Rangel. Muchas gracias por haber venido, es un placer tenerlos aquí. Sobre todo, bueno, encontré caras conocidas, Rafael Santana, un compañero de la universidad, me acompañan y ya desde casa venían, el maestro Reyes, Giovanni, por ahí debe de estar Darío, y alguien que no sé si presentárselas, pero bueno, qué remedio, es mi hija, ahí también está. Y por supuesto, tercera generación de abogado, Juan Velázquez, que a él lo conocí cuando yo estaba trabajando en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Él llegó a litigar uno de los asuntos, yo era estudiante y decía que tenía ganas de algún día poder saludarlo y estar a ese nivel que él estaba en ese momento. La vida me ha dado la oportunidad de que él me comente la amistad que tuvo con mi padre y posteriormente que hemos tenido una amistad entre nosotros, intercambiando algunas opiniones, algunas situaciones sobre este sistema penal que tanto sufre porque de repente hacen reformas buenas, luego hacen malas, luego hacen unas que no sabemos ni cómo vamos a resolver tanta problemática que nos deja el legislador, porque desafortunadamente el legislador no es una persona que sea competente para las leyes. No estoy hablando mal de ellos, pero estoy hablando de una realidad. Y he encontrado legisladores que dicen que nunca leen las leyes, que les pasan una tarjetita que dice vas a votar a favor o vas a votar en contra. Entonces, pues eso no nos ayuda muchísimo en lo que sucede aquí. Juan habló de un tema muy importante cuando dijo de una persona que funcionaba en un lugar y en el otro dejó de funcionar, pues por algo que se llama nivel de incompetencia. Me gusta mucho, Peter lo dice, en donde nos habla de que podremos ser un gran barrendero y aspirar a ser el siguiente puesto, el jefe de los barrenderos. Y resulta que lo hace bien, conoce el tema de cómo usar la escoba y va avanzando. Y va subiendo de cargos hasta que llega a un nivel de incompetencia, donde ya no sirve para ese cargo. Y tendría que bajarse, si tuviera la humildad, para poder estar en aquel en que hace un beneficio. Pues ojalá todo este libro lo leyeran todos los políticos, porque yo veo que suben, bajan y siguen siendo unas bestias, pero tremendas. No funcionan y algunos funcionan en el sentido de ser quien ejecuta lo que le dice el dedo. Y allí se acaba. Y esto afecta a nivel también en las leyes porque hacen unas combinaciones que nos generan problemas. Desde el principio que se iba a hablar de esto, yo hace años dije que este nuevo sistema no iba a funcionar,
que era una pérdida de dinero tratar de ser algo sin que no se estudiara primero la necesidad de resolver dos problemas fundamentales. Uno, que los abogados realmente sean capaces. Dos, que todo ciudadano comprenda su obligación frente al Estado y que tenga la capacidad de ser una persona honesta y respetuosa. ¿Cuántas veces no hemos visto videos en internet donde familiares de la persona que comete el hecho ilícito dicen, pero era una buena persona? Ok, si fuera una buena persona, hubiera cometido el delito, hubiera matado, hubiera violado. Afortunada o desafortunadamente para mí, desde que a escondidas de mi padre me metí a leer los asuntos, me gustó la materia penal. Y la mayor parte de mi vida he estado involucrado con la materia penal. Algunos momentos en que por cuestiones necesarias estuve en otras materias, como por ejemplo, poco después de que llegó mi padre a la Corte como ministro y yo trabajaba allí de secretario de Estudio y Cuenta, dijeron que yo estorbaba y me pasaron a la Comisión Substanciadora del Poder Judicial Federal, en la que se veía materia laboral. Incluso como meritorio, los que tienen ya algún tiempo y saben lo que era un meritorio, pues me tocó iniciar en un juzgado de distrito en materia laboral. También estuve poco involucrado con la materia administrativa y la materia civil y mercantil, y como juez me tocó un juzgado que conocía de todas las materias, entonces tuve que tener conocimientos de todas ellas. Esto me llevó en algún momento a involucrarme más en el tema de derechos humanos y pude tomar aquí, en las aulas de aquí, de ahora Escuela Judicial, una certificación como docente en derechos fundamentales. La tengo por parte de la ONU, de tal manera que puedo hablar de derechos humanos en cualquier parte del mundo, porque tengo esa certificación que me avala haber tomado el curso y haber mostrado los conocimientos sobre ellos. Bien, una vez que empezaron con el tema del nuevo procedimiento, dije, no va a funcionar. Así no funcionan las cosas. Además, se está presumiendo mucho que es un nuevo sistema. Desconocen la historia. Y bien se ha dicho, quien no conoce la historia repite los mismos errores. Este sistema es el más viejo de la humanidad. Nada más pensemos cómo se resolvían conflictos en los pueblos originarios de América y de Europa. Pues una persona que se metía y decía, a ver, yo los escucho y resuelvo. ¿Dónde estaba lo escrito? No había, era oralidad. Y de esa manera se resolvían los asuntos. En México hay personas que dicen que el procedimiento inició en Chihuahua. Bueno, digamos que no. En realidad, esta forma de realizar este procedimiento se inició en Nuevo León, en Monterrey, con un sujeto que lo veíamos constantemente en televisión con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo, yo soy el primer sentenciado del nuevo procedimiento. ¿Cuál era el ilícito que se le había imputado? Tránsito de vehículos. La regla general es que es un problema de tránsito de vehículos, lo arreglas y no llegas a proceso. Pero como este iba a ser el primero sentenciado, estaba feliz allí mostrándose a todo mundo que él había sido un delincuente de un tránsito de vehículos. Cosas que solo se ven en México. Qué fortuna, insisto, en haber tenido la oportunidad de convivir con Juan en varias exposiciones
y estar cerca de su nivel de conocimientos por la propia experiencia, por todo lo que has hecho. Muchas gracias por considerarme tu amigo. Bien, tuvimos mucho un problema a nivel constitucional y de derechos, en el sentido de que la primera parte de la Constitución decía de las garantías individuales. Y por un error de académicos, confundieron la garantía, instrumento creado para defender derechos humanos, del derecho humano. Y hablaban de la garantía de libertad. No, la garantía es el Poder Judicial local y federal, que a través de los procedimientos garantizan que se va a defender el derecho fundamental de las personas. Después, afortunadamente la cambiaron, hicieron mucho escándalo, que la reforma a la Constitución, que somos una Constitución de primer mundo, están perdidos. Nada más leyeron los primeros artículos de la Constitución y con eso se sintieron genios. Tenemos un 133, que es una repetición más o menos exacta del 127 de la Constitución de 57, que claramente nos señala cuál es la norma fundamental. Esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales son ley suprema. ¿Qué implica esto? Que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales firmados y ratificados por México se convierten en una sola legislación con un solo nivel. Y estuvimos criticando y declarando que si los tratados internacionales estaban abajo de las legislaciones locales, hasta que llegamos a un punto donde más o menos se ubican en su lugar. ¿Por qué? Los derechos fundamentales están en muchos de los tratados internacionales. Como muchos de los países, casi todos tenían la costumbre de firmar, ratificar y no cumplir, se creó ese tratado de los tratados en Viena, en donde se señalan dos cosas intrascendentes, a quien le interesa, sobre todo con esta administración morenista, les importa poco. Nada más que ese tratado tiene dos cosas ahí que señalan. Uno, toda constitución local de cualquier país tiene que ser modificada para adecuarse al tratado internacional firmado en materia de derechos fundamentales. Dos, queda prohibido para cualquier país alegar aplicación local sobre aplicación internacional. Y nosotros, que la aplicación internacional dijimos que es norma suprema, pues menos tenemos boca para decir que no tenemos por qué cumplir una resolución del Tribunal Interamericano. Nosotros firmamos, nosotros le reconocimos, nosotros nos aguantamos. Y vamos a tener que hacer este reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa con los abogados? Yo escucho mucho a los abogados jóvenes y leo en sus documentos que llegan al tribunal colegiado que hablan todavía de garantías. Eso significa para mí que ese abogado no sirve porque no se ha capacitado. Esta es una de las profesiones donde si no seguimos capacitando, dejamos de ser abogados. Eso lo oí con mis maestros y a la fecha sigo diciendo qué razón tenían mis maestros cuando decían que un abogado que no estudia cada día es menos abogado. Una de las cosas buenas que puedo decir de Atienza, no todas, y además considero que es un español inflado y que no tiene mucho que decir,
Pero una de las cosas que sí me llama la atención es el reconocimiento, porque los libros que ustedes lean de Atienza son cosas sacadas, por cierto, ahora hablando de la piratería, cosas sacadas de Aristóteles. Aristóteles escribe unos buenos libros en el tema de argumentación. En ese entonces hablábamos de retórica, la retórica de Aristóteles, que no todo era de él, había otros que le prestaron sus documentos y él compiló y dio la retórica. Y tiene un punto muy importante que después lo retoma Atienza. Lo más importante de un abogado, y sobre todo con el procedimiento actual, y ya lo dijo nuestro gran expositor Juan Velázquez, es el combate argumentativo. Este procedimiento es de combate argumentativo. ¿Qué argumenta el Ministerio Público? ¿Qué argumenta la defensa? ¿Y qué argumenta el olvidado que todo el mundo pateaba, que es la víctima? A la víctima no se le daba postura en este procedimiento porque estábamos con el triángulo procesal y no podíamos salirnos de ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque digámoslo con esto. El triángulo es así y aquí está el juez. Y perdona a los jueces que les duela, pero ese orgullo y sensación de que son lo máximo y que debían de estar arriba de la pirámide, cuando se reconoce lo que se debió reconocer desde hace mucho, la actividad de la defensa, la víctima, pues entonces ya tenemos una especie de cuadrado. ¿Por qué? Porque ya no es el triángulo procesal, ahora es el cuadrado procesal. ¿Y cómo resolvemos el interior de un juez? Pues le movemos tantito y el juez ya queda otra vez arriba. Así de fácil. Esté arriba, esté abajo el juez, debe saber que lo que está haciendo es una labor importante y que debe cuidar los derechos fundamentales de todos. Tenemos poco tiempo, me gustaría estar aquí como unas 7, 8 horas para poder platicar de este tema, porque lleva mucho, pero nos dieron muy poco tiempo. Derechos de toda persona imputada, presunción de inocencia, no se declare su responsabilidad sino hasta sentencia, declarar o guardar silencio, conocer los motivos de la detención. El MP y el juez los tendrán que tratar como personas. A veces no nos gusta porque es un desgraciado violador, un multihomicida, un mochaorejas, o cualquier otra situación que sea impactante. Y bueno, es una persona. Más allá de que a nosotros o las víctimas nos guste que los traten como deben de tratarse. Soy de los que no estoy muy a gusto con ese tratamiento, porque para mí en la ponderación de derechos del imputado y la víctima, una vez que tenemos una conciencia de que efectivamente la persona es la que realizó el hecho, ahí los derechos entre víctima y esta persona debe privilegiarse el derecho de la víctima. No podemos decir que el derecho de la víctima es mayor que el derecho del imputado, porque la regla fundamental del derecho fundamental, valga la redundancia, es que todos los derechos están en un mismo nivel, de tal manera que no podemos poner a una persona por arriba de otra, ni tampoco un derecho fundamental arriba del otro. Tenemos siempre que hacer una ponderación de acuerdo con el combate argumentativo de las partes. Estoy hablando desde el ámbito que me corresponde, que es el juzgador, entre abogado y Ministerio Público y la víctima que ahora interviene. Pues hay un combate argumentativo que nos debe llevar al convencimiento de que alguno tiene la razón. Ser juzgado antes de 4 meses, y si no es de 4 meses, bueno, antes de 1 año. Y ahora quiero que me expliquen todos aquellos que defendieron, por supuesto estoy hablando más que nada de políticos,
que defendieron que este procedimiento era mucho más rápido que el anterior. Conozco litigantes que me han dicho 3, 4 años del procedimiento y todavía no termina. ¿Cuándo va a terminar? Y esto parece que se les olvidó que el procedimiento normal, también la Constitución daba la clave de cuándo tenía que terminarse. Procedimientos sencillos, 4 meses. Procedimientos complicados, 10 meses. Se hizo una reforma y se dijo, salvo que el imputado solicite más tiempo. ¿Y por qué necesita más tiempo? Pues porque a lo mejor sus testigos están en Tijuana, en Mérida, y pues nosotros estamos en México. Y pues entonces hay que hacer exhortos, hay que hacer movimientos. Ojo, en España, aunque apreciaban mucho esto, después se dieron cuenta que no funcionaba porque se les olvidó que la gente tiene vida. ¿A qué me refiero? A que en España, y esto lo sé por jueces españoles, estuve en España tomando un curso y no lo dijeron. Aquí, cuando te toca ser juez de un asunto que está medio complicado y que va a haber otras circunstancias, no quieres que te nombren juez. Es más, quisieras esconderte o enfermarte para no ser el juez del asunto. ¿Por qué? Porque le toca llevar todo el procedimiento. Y si están en Madrid y uno de los testigos está en Barcelona, juez y testigos van a Barcelona a oír al testigo, para no romper el hecho de que van a escuchar ellos. Aquí nosotros, a través de un exhorto, pues ya el juez ya no escuchó, sino escuchó el otro. Y entonces da su interpretación al otro. Entonces esto complica la existencia del respeto de los derechos fundamentales. Prácticamente estoy acabando con el tiempo. Decía de los tiempos. En el término federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales, tenía 3 sistemas de procedimiento. El ordinario, que terminaba en 10 meses, el sumario, que terminaba por ahí de los 3 meses, y el sumarísimo, que terminaba en 15 días. Yo me puedo jactar, si esa es la palabra correcta, de que como juez dicté muchas sentencias en procedimiento sumario en 15 días. Ahora que me vengan con que el nuevo procedimiento es más rápido, no lo veo, a menos de que sea justicia alternativa. Y eso viene de Estados Unidos, que es una justicia negociada. Nada más que allá en Estados Unidos, el Ministerio Público, cuando enfrenta la situación de llegar acerca del proceso y detiene a la persona, le dice, mira, aquí tengo todas estas pruebas. ¿Quieres irte a procedimiento o nos arreglamos? Por eso es justicia negociada. Y eso es a lo que nos acercábamos. Porque finalmente, quien definió que tuviéramos este procedimiento fue Estados Unidos. Quien definió que Colombia, que Argentina, fue Estados Unidos, por una simple razón. Aunque él no firma tratados para reservarse la posibilidad de como Estado hacer lo que quiera, sí tenía la visión de que el Tratado de Libre Comercio, ya no existe, pero estaba existiendo en ese momento, generaba una problemática. En ello, una de las cosas que estaba como libre comercio eran las profesiones. Nada más que como malos que somos, para no utilizar otra palabra, a la firma de los tratados, pues firmamos, ratificamos y nos vamos. Y no revisamos las cosas. ¿Qué pasa cuando un abogado viene a México a litigar? Le abrimos las puertas, le ponemos la alfombra roja y haz lo que se te dé la gana, en términos jurídicos. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a litigar a Estados Unidos? No nos dejan. ¿Por qué?
Pues porque simple y sencillamente necesitamos una certificación. Bueno, pues yo voy a Nueva York y allí me certifico. Ok, muy bien. Ya tengo mi certificación, me voy a Los Ángeles a litigar. Cada estado requiere una certificación. Así es que imagínense lo que tardamos para llegar a poder litigar allá. Bueno, ellos vienen y litigan. Pero ¿qué pasaba si ellos venían y litigaban con el procedimiento tradicional que teníamos? Pues una confusión entre el sistema americano y el sistema de nosotros. ¿Qué era más fácil y menos gasto? ¿Capacitar a sus abogados o cambiar nuestro sistema? Pues cambiar nuestro sistema porque a ellos no les cuesta. Desde el principio les dije, esta es una imposición de Estados Unidos, y me dijeron, no es cierto. Y de repente nos llamaron de la Suprema Corte que fuéramos allá a escuchar jueces y magistrados, un abogado. Y el abogado lo primero que dijo es, por favor, pregúntenme lo que quieran porque aquí me pagaron para venirles a decir cómo van a tener que hacer los procedimientos. ¿Y dónde quedan los derechos fundamentales? Que por cierto es el tema de ahorita y ya me estoy pasando de tiempo. Uno de los derechos que ahora tiene la víctima, coadyuvar con el Ministerio Público, esto me suena conocido desde hace muchos años. Eso ya existía. Lo que debieron hacer no es coadyuvar, es defenderse por sí solo porque el Ministerio Público es mi enemigo. Si el Ministerio Público no quiere, no me firma que soy coadyuvante. Y si el juez no lo entiende, no me firma y dice todo a través del Ministerio Público. Y salvo, porque lo reconozco, los ministerios públicos que son buenos, que son decentes y honestos, los demás es, ¿cuánto para que te firme? Conste que estuve en la institución. O sea, no me pueden decir que no es cierto. Estuve en la institución y sé lo que es eso. Me dicen que me vaya despidiendo, no sé de quién, no es cierto, de ustedes, porque pues hay otras mesas y hay otras personas que quieren platicar con ustedes y decirles su experiencia de vida. Recibir atención médica y psicológica, tienen derecho a la reparación del daño. Ojo, entiéndase bien, reparación del daño integral, cosa que no se ha hecho y no se ha buscado. ¿Qué es reparación del daño integral? Desde estudiante ya intuía esta situación, pero hasta que estudié con la Organización de las Naciones Unidas el curso de Derechos Humanos y posteriormente otros cursos, y sobre todo leí, y cuando fui a España tuve la oportunidad de tener maestros que conocían bien el tema allá, entendí lo que es reparación del daño integral. Ojo, que yo tuve que comer como víctima en la calle, que me den factura porque la voy a pedir como reparación del daño integral. Que yo tomé un taxi, voy a pedir factura porque la voy a pedir dentro de mi reparación del daño integral. Que si se murió la persona porque le dieron un disparo, no aguantó los piquetitos que le dieron o cualquier cosa, es un homicidio. Y como esta persona falleció, las personas que dependían de él, todas, amigos, familiares, todo aquel que dependía, claro, los hijos es parte de, pero un amigo, pues sí, un amigo al que le dijo, ven aquí, esta es mi casa, yo pago la renta y tú vives aquí, y todos felices y contentos. Todas las personas que dependen de él, hay que ir contabilizando. Y luego, hablar de algo que se llama expectativa de vida.
Y esa expectativa de vida nos lleva a que si la persona iba a vivir 20 años, 20 años de todo lo que se sume de ingresos se le tiene que pagar. Así de sencillo. Ese tema es muy importante para mí porque yo estoy a favor, soy pro víctima, no pro imputado, para no hablar mal de la otra persona. Me parece que siempre debo ponderar más allá los derechos de la víctima que del imputado, siempre y cuando el abogado en ese combate argumentativo me dé los elementos para determinar si es o no legal la resolución que estoy resolviendo y poder determinar si se concede o se niega el amparo. Pero bueno, con esto fue suficiente, se me acabó el tiempo, tal vez algún día nos podamos volver a ver y platiquemos de esto sentados frente a un café. Por lo pronto, muchísimas gracias por la atención y espero que esto les sirva. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores. A continuación, haremos entrega de unas constancias de participación, para lo cual pediré que suba el juez Rafael Santana Solano. Por favor. Claro. Pues una muy grata sorpresa para mí, no solamente el ser invitado, sino además tener la oportunidad de dirigirme a dos personas que además, como bien lo dice el señor magistrado Humberto Román, nos conocemos desde la facultad. Nuestro maestro, el doctor Ricardo Franco Guzmán, nos enseñó el amor por el derecho penal y ahí aprendimos derecho penal. Claro, él antes con su señor padre, y yo también tengo que decir que mi señor padre también se dedicó al litigio penal, y ahí fue donde comenzó la inquietud. La Barra, Seitoba y la Dirección Regional del Primer Circuito otorgan la presente constancia tanto al doctor Román Franco Humberto Manuel como a don Juan Velázquez por su extraordinaria participación como ponentes en el seminario Actualización de tópicos del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos llevado a cabo en el Auditorio Guillermo Guzmán Orozco de la Escuela Federal de Formación Judicial con duración de 1 hora. 25 de abril de 2023. Muchísimas gracias a ambos. Déjenme comentarles lo antiguo que me siento, porque tuve la gran oportunidad de conocer al señor ministro Guzmán Orozco. Y ahora aquí estamos en su auditorio. Al conocer tantos personajes legendarios, bueno. Compañeros, haremos un pequeño cambio en nuestro programa, dado que nuestros ponentes de la mesa que sigue se encuentran en camino, por lo que adelantaremos el coffee break de media hora. Se les invita a que acudan al mismo, se encuentra afuera de las instalaciones. Les pedimos que sean puntuales para reanudar actividades. Gracias.